está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando altiva en la lucha y victoriosa la cima de los Andes escaló. ¿Cómo están? Esta música nos identifica con que seguimos adelante con esta serie de programas belgranianos. Una serie de programas que tienen como objetivo cumplir con aquello que no pudimos hacer durante la pandemia, que fue el año belgraniano, y que es tratar de mostrar lo máximo posible con gente que conoce del tema quién fue Belgrano, qué hizo por estos pagos. Hasta dónde era tan débil y enfermo, por qué pasó lo que pasó, qué cosas se dicen que son ciertas. Bueno, y en este segmento de programas estamos con el doctor Miguel Carrillo Vascari hablando de los mitos que tienen que ver con la creación de la bandera, con la presencia de Belgrano aquí en la región. Doctor Miguel, gracias por venir, qué gusto, anduvimos muy bien con los programas anteriores, así que quédate tranquilo. ¿Alguien te saludó? ¿Es cierto que te saludaron? ¿Lo vi? Te vi en televisión. No. Sí, pasa. Con Andrés, por supuesto. Viste que te pone bien que te digan, ¿no? Porque vos decís, che, el mensaje llegó. A lo mejor no escucharon, no vieron todo el programa, pero un pedacito seguro. A uno lo pone contento que la gente se interese por el tema que uno expresa. Y sin lugar a dudas. Porque, pero es una lucha, Miguel. Porque, viste, nosotros decimos en el comienzo del programa habitualmente, en los programas históricos no, pero nosotros lo presentamos diciendo que tratamos de hacer algo de agradable en tiempos en donde no hay demasiadas cosas agradables. Y en el marco de estos tiempos donde no hay demasiadas cosas agradables, y hacerse un lugar para hablar de San Martín, de Belgrano, es como, viste... Y que sea un estilo coloquial como el que vos desarrollás con los entrevistados, porque, a ver, uno no busca ir a una clase sobre Belgrano, pero sí le agrada hablar sobre Belgrano, sobre la historia argentina, porque en definitiva es parte de nuestra identidad social. Vamos con los mitos para no irnos en otro tipo de conversaciones. Contame qué otros mitos no hemos abordado todavía y que tenga que ver con Belgrano y con Belgrano. Mirá, habitualmente se dice que Belgrano vino a Rosario con el regimiento que mandaba, que eran los antiguos patricios. Pero los patricios, por ejemplo, no utilizaban el uniforme que nosotros imaginamos, con la galerita, con el pantalón blanco. Que vemos de desfile. Claro, ese uniforme había cambiado, era el de las invasiones inglesas, pero ya para 1812 había cambiado, era mucho más pobre, era de color fundamentalmente azul, y no tenía la galerita. Y bueno, vino acá y el objetivo era establecer una fortificación, o sea, una batería de cañones, para que los barcos que venían desde Montevideo por el río Paraná no vinieran saqueando todas las poblaciones. Entonces se buscaba establecer cañones en la costa de Rosario y cañones en la isla para impedir el paso de estos barcos. Belgrano vino con 6 cañones, que se supone que fueron traídos por barco unos días antes, porque eran cañones muy pesados. Eso te iba a preguntar. Llegaron, se dispusieron acá, 3 se colocaron en la zona donde está el monumento, que era una barranca alta, tipo la del Parque España, y los otros 3 se instalaron en la isla que está al frente. Bien, esos cañones
para que los rosarinos los conozcan, tenemos 2 ejemplares frente al Monumento a la Bandera. Cruzando la Avenida Belgrano, en el Parque a la Bandera, hay 2 enormes cañones de bronce que tienen como peso varios cientos de kilos. Sí, sí, no, eran fundidos en España y disparaban balas redondas de aproximadamente 18, 20 centímetros de diámetro, con posibilidad de dispararla varios kilómetros. En alguna oportunidad, un artesano rosarino, que es profesor de historia, preparó, limpió esos cañones y con la adecuada pólvora se hizo un disparo de salva, de ¿se hizo una prueba? Sí, sí, en varias oportunidades, No incluso frente al intendente Lipsit y al gobernador Wiener, que eran en aquel entonces mandatarios. Y bueno, los disparos produjeron un ruido tan terrible que las alarmas de los autos que estaban estacionados sobre la avenida Belgrano se dispararon y mucha gente llamaba a los canales de televisión preguntando qué es lo que había explotado. ¿Qué está pasando? Bueno, esos cañones se colocaron allí y después con el tiempo se llevaron a otros campos de batalla hasta que, bueno, fueron recuperados estos 2 que tenemos como una verdadera reliquia los rosarinos y cedido por el ejército argentino a la municipalidad para que los instalara en recuerdo de esas baterías. Miguel, Belgrano deja... Él era de detallar al estilo San Martín que tenía, creo que lo charlamos en el primer programa, tenía un escriba permanente, de detallar como en un parte diario qué cosas hacía, o no tanto, o comentaba a terceros qué era lo que había hecho. Sí, sí, Belgrano era un extraordinario escritor. Se supone que a la tardecita, cuando ya caía la noche, en su tienda de campaña o en su casa, si estaba acá en Rosario, redactaba órdenes, redactaba informes, cartas incluso a los amigos. Hay muchas cartas que se intercambian con San Martín, con Güemes, con grandes figuras de aquel entonces. Pero también daba instrucciones a sus soldados para que hicieran esto, hicieran aquello, consiguieran carbón, por ejemplo, para traer aquí a Rosario, para utilizar en las actividades propias del batallón, ¿no es cierto? Una cosa que es interesante es destacar, porque resalta el sacrificio de los rosarinos de entonces, es que no está certificada la cantidad de soldados que vinieron con Belgrano. Ah, qué buen dato. Pero se estima que eran entre 600 y 800. Ah, muchos. Muchos. Pero escúchame, Miguel, si Rosario para la época se calcula, por lo que yo he leído, que estaba en torno de los 700 habitantes, todo. Exacto. Vos dices muy bien, vos te estás basando seguramente en el censo que se hizo en el año 1815, de tal manera que Rosario tendría unos 700 habitantes, estamos de acuerdo. Y le cae a Rosario de visita, de guarnición, otro número similar de soldados a los que había que alimentar. Pará, y hay que agregarle los 50 de escalada. Bueno, esos eran gente que era de la zona, de tal forma que vivía en sus casas, en sus ranchos. Ah, ¿no eran regulares? No, eran... eran como los bomberos voluntarios de hoy, pero para pelear. Exactamente, es un buen ejemplo. Los milicianos de Rosario, que estaban al mando de escalada, que después van a colaborar con San Martín, eran gente rosarina o de las inmediaciones, que además de su actividad, prestaba este servicio de armas. Mirá vos, ¿se sabe si tiraron algún tiro estos 6 cañones de las 2 baterías? Sin duda alguna que sí. Sí, porque tenían que ensayar. Ah, mirá vos. Yo pensé que no, nunca leí nada ni nada al respecto. ¿Se va a Belgrano me dijiste el 11 de marzo? No, ¿El 7? El 3 de marzo. El 3 de marzo, perdón.
¿Las baterías quedan instaladas en Rosario? Sí, 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 queda instalado y queda al mando de la batería el teniente coronel Pedriel, que... ¿A Pedriel de San Luis? Sí, exactamente, ya lo había... Mirá vos. Disculpen, lo No, había por favor. acompañado a Belgrano en la campaña al Paraguay, había tenido un comportamiento heroico allí. También lo acompaña en Rosario y va a acompañarlo en su campaña al norte, donde siempre tuvo un comportamiento muy sacrificado y hasta heroico, podemos decir. Te puedo hacer una pregunta que me hicieron los chicos en el primer programa que viniste. ¿Vamos a y tratar que de me olvidé. contestarla? No, sí. Viste que tanto San Martín como O'Higgins, siendo comandantes, en combate fueron heridos. San Martín y San Lorenzo, después nunca más hace una carga encabezándola él, nunca más. O'Higgins en cancha rayada le meten un balazo, o aparentemente fue un balazo en el codo. Y Belgrano, ¿era del comandante de atrás o del comandante de combate adelante? No, lo que correspondía era que los comandantes de los ejércitos estuvieran atrás. ¿Mm? Sí. San Martín, ¿por qué carga con los granaderos en San Lorenzo? Porque en esa oportunidad estaba actuando como un comandante táctico, empeñado en la acción. En cambio, un general debía mantenerse en la retaguardia para tener el panorama de la evolución de las fuerzas, y era una irresponsabilidad que cargara junto con sus hombres. Eso es lo que una vez realizó un muy aventurado guerrero de aquella época, Lamadrid, que él iba adelante, pero así también se lo conocía. Se le decía el sable sin cabeza. Exactamente. ¿Por qué? Sí. Porque era tan... Un loco. Un loquito. Bueno. Sí, sin cabeza como sinónimo en cambio, generoso de loco. Claro, Belgrano era más conservador en las acciones guerreras. ¿Que era muy endeble de salud? Sí, totalmente. ¿Desde siempre? Desde siempre. Porque él cuando llega a Rosario, Miguel, tiene 41 años. Para la época no es una edad menor. Fíjate que San Martín llega al año siguiente con 34. Claro, sí. El promedio de vida de una persona en el Río de la Plata en aquel entonces era de 49 años. Se supone que una persona de alta clase social, que había tenido una mayor alimentación, menores penurias en su trabajo, podía llegar hasta los 50, 55, 60, pero ya era una edad avanzada. Por lo cual se sigue confirmando que tanto Artigas como San Martín fueron longevos de verdad. Bueno, sí, el caso de San Martín era notablemente longevo para la época y sobre todo para la vida que había llevado de privaciones. En el caso de Belgrano, su salud era muy débil, ya antes de la Revolución había tenido que pasar algunas licencias en el campo para excusarse, digamos, del estrés propio de la actividad que desarrollaba. Tenía una infección crónica en un ojo, era afectado del mal de Chagas, con las fiebres que eso plantea, sufría también fiebres periódicas, con alta temperatura, y también era enfermo de sífilis, entonces eso también le ocasionaba muchos problemas. De tal forma que en Salta, cuando se da la batalla de Salta, en 1813, él es llevado al campo de batalla en un carruaje, porque no estaba en condiciones de montar. ¿Quién era el segundo de Belgrano cuando viene a Rosario? ¿O quién fue el segundo histórico de Belgrano? Pedriel queda a cargo de la guarnición en Rosario, mientras Belgrano en una galera, seguramente acompañado de 2 o 3 soldados como custodia,
encara el viaje hacia Tucumán y después hacia Jujuy, donde asume el mando del Ejército del Norte, que era un ejército destrozado prácticamente. ¿Nunca intentaron matarlo a Belgrano? No, que no tenemos referencia, salvo durante las Bueno, batallas, sí, obvio. pero no. Belgrano era una persona que su propia presencia imponía respeto, y era muy querido por sus subordinados y también por la gente que rodeaba, digamos, al ejército, ¿no es cierto? Porque antes los ejércitos no contaban con trenes de suministro, entonces los soldados tenían que apoderarse de los víveres de la zona, No, sí. quitárselo a los pobladores. Pero Belgrano imponía respeto en ese sentido e impedía los saqueos desmedidos y entregaba a las personas a quienes se les requisaban un animal o una parte de una cosecha, un billete, un certificado, Sí. para que esa persona más adelante pudiera recobrar el importe. Claro, porque el Estado le pague eso que Claro. le había sacado en algún momento. Durante gran parte del siglo XIX, hacia 1860, 1880, todavía el Estado argentino pagaba esas requisas que habían realizado los ejércitos de la independencia a los herederos, lógicamente, de las personas que habían estado entregados sus animales, sus cosechas. A menos de 3 años de la muerte de Belgrano, se produce o se da la independencia de Tucumán. ¿Él se expresa de alguna manera en sus correspondencias respecto de esto? Sí, ¿Está a favor? ¿Está en duda? No, él era un hombre de consejo, acababa de llegar de Europa, que había ido en misión diplomática, un poco para ver cuál era la situación internacional, y los congresales los reciben en unas sesiones secretas del Congreso de Tucumán y lo escuchan como un hombre de referencia, ¿no? Sí. Allí es que Belgrano cuenta cuál es la situación internacional y sugiere que, en su parecer, debería implementarse un sistema independiente, pero basado en una monarquía autóctona, una monarquía atemperada, decía, o sea, una monarquía constitucional, como la que puede ser en este momento en Inglaterra. Sí. De tal forma de que el rey no fuera mandatario absoluto, sino que el poder radicara fundamentalmente en el Congreso. Bueno, eso llamó mucho la atención, muchos lo siguieron, pero en definitiva el 9 de julio, cuando se declara la independencia, Claro. después se sigue reelaborando este concepto de qué forma de gobierno va a haber y con los años se define que va a ser una república, ¿no? Forma de gobierno que va a adoptar las Provincias Unidas de Sudamérica, que es el nombre con que se independizó nuestro país. Por fuera de Pedriel, su segundo en batalla, en su trabajo de militar, ¿quién fue el amigo o los amigos de Belgrano? Bueno, un gran amigo fue San Martín, lógicamente. Él se pone Era a un las amigo órdenes de grande. San Martín. Es un amigo de grande. Sí, bueno, también se hizo muy amigo de Güemes, pese a que al principio existió cierto rechazo de Belgrano hacia Güemes, porque Güemes era muy levantisco, muy mujeriego, muy demagógico, pero es uno de sus grandes amigos. Otro gran amigo de Belgrano es Teodoro Sánchez de Bustamante, que es un abogado jujeño muy meritorio, No. que fue auditor del ejército, que tuvo una actuación brillante en el Congreso de Tucumán. Tuvo otro amigo, un médico, que lo acompañó en muchas circunstancias durante su vida, de apellido Balbín, como el político que supimos tener en el Partido Radical Sí. en las últimas décadas. Y otro médico que era muy amigo era el doctor Redhead, era un inglés o escocés, creo que era en realidad, que también lo acompaña mucho.
Y después hay otros de menor rango, por así decir, como por ejemplo el general José María Paz, que era un miliquito, un oficial muy joven en aquel entonces, y con el que Paz ha dejado escrito distintas referencias sobre Belgrano, y dice que Belgrano lo hacía llamar, le explicaba, le enseñaba. Tenía una especial predilección por Paz porque veía la enorme capacidad militar que tenía Paz y al mismo tiempo el civismo, el respeto por todo lo que sea la vida civil que también tenía este hombre. Me estás hablando del Manco Paz. El Manco Paz, que sí. después va a perder su brazo, va a ser tomado prisionero por los santafesinos. No, de rebote. Si les gusta la historia, busquen por ahí y lean cómo cae prisionero el Manco Paz, porque es de no creer. Es decir, un tipo que salvó, le tiraron a 2 metros de raro, le pasó de todo. Se casó en la prisión, en Luján. Es una vida rebote, novelesca. una noche se chocan un par de soldados con él y mirá quién es, y nada, es de no creer. Es una vida novelesca la de Paz. No sé, terrible. Es cordobés Paz, ¿no es cierto? Sí. Sí, bueno, sí, es cordobés. Che, Miguel, ¿qué otro mito se nos escapó que vos, para que cuando terminemos vos nos digas, ay, vos sabés, Andrés, nos olvidamos de esto? A ver, Belgrano en Rosario, el 27 de febrero, no pasó a caballo con la bandera en la mano. A ver. En Rosario. Sino que hay la mandó izar a la bandera. Los cuadros que hay de Belgrano con la bandera en la mano son fábulas de los artistas. Lo propio era que se izara la bandera en un mástil en la plaza de la Batería Libertad, o sea, el lugar propio donde está el Monumento Nacional a la Bandera. Tan es así que quien se ocupó de izar la bandera era la principal autoridad en aquel momento, la autoridad política, Cosme Maciel. Él recuerda en su ancianidad que Belgrano le dijo, vea si corre bien la piola del mástil, o sea que está certificado de esta manera que Belgrano no llevó la bandera en la mano como lo vemos a veces en los dibujos, en las pinturas. Enlacemos este cierre de programa y de primera presencia. Después de las elecciones nos vamos a volver a juntar. Y a lo largo de este tiempo vamos a seleccionar 2 o 3 puntos fundamentales de la vida de Belgrano, sobre todo de su vida en Europa. Bien. ¿Te gusta esa? ¿Cómo no? Y podemos aprovechar para invitar a los televidentes a que se conecten a través de... ahí está, está justo, mira. De este mail que hemos dejado del Centro de Estudios Belgranianos, Rosario Siglo XXI. Ustedes se inscriben en ese mail y van a recibir cada semana, periódicamente, tips, anécdotas, imágenes y hasta libros completos digitalizados en forma absolutamente gratuita. Es un servicio que a través tuyo, Andrés, queremos extender a los amigos para que puedan cultivarse y pasar un rato de solas leyendo historia argentina. Antes de cerrar con esta última pregunta, que necesito un concepto nada más, así que seguime y andá pensándolo. Nos dirigió Sergio Giangrandi, en la parte de los grafis y demás estuvo Pablito Musillo. Gracias, Pablo, muchísimas gracias, Sergio. Y en sonido y también en cámara, Fernando Russo, Fer, como siempre, un fenómeno. Bueno, a mí hay algo que me llama la atención y que une a San Martín y a Belgrano, a Rosario y a San Lorenzo, que es la señora María Catalina Echevarría. ¿Por qué? Porque lo poco que he podido leer es que era una mujer extraña para la época, porque la mujer no figuraba, pero ella se hace cargo del comercio de su padre adoptivo fallecido. Exacto. Y hace un imperio, sobre todo en la zona de Pergamino. Es decir, era muy viva para los negocios, pero era una mujer. Es decir, por favor, no lo tomen a mal, ¿eh? Estamos hablando de 1815, 1820.
Bueno, los campos que tenía la familia en la zona de Fontezuela, en Pergamino, eran de la familia de ella. Pero entre ella y el marido los hacen trabajar, el marido compra un molino en San Lorenzo, por eso se van a radicar allí, y liquidan la tienda de Ramos Generales, que era del padre adoptivo de Catalina. Que era la de Rosario, la tienda era de la de Rosarina. Rosario, la que Claro. estaba en Juan Manuel de Rosas y la calle Córdoba. Eso, cuando fallece el matrimonio de los padres de Catalina, la liquidan y se van a San Lorenzo a trabajar en este molino. Sí. Mujer extraña para la época, para mi forma de ver. Miguel, gracias. Gracias. Al Saludo contrario. a todos los muchachos del centro de estudio. Esta es su casa, vos ya lo sabés. Muchísimas gracias y bueno, para todos realmente tomar a Belgrano como un referente en la actualidad es una actitud plenamente válida. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Aquí está la bandera que un día en la batalla demoló triunfar y llena de orgullo y bizarría a San Lorenzo se dio.